Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Un placer estar de nuevo con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas. En Venezuela, a partir de este momento, tenemos 3 temas que son noticia. Los presentamos en titulares. En Noticia Venezuela, comienza el Foro de Sao Paulo en Caracas. Miren ustedes la importancia de lo que esto significa. Acuerdos sobre principios fundamentales para el desarrollo de los pueblos y fuerte respaldo a la revolución bolivariana. Son temas centrales del más importante foro de movimientos de izquierda del continente. Desde este escenario analizamos sus desafíos. Teníamos allí ya las imágenes también de España, por eso es noticia España, 0 y van 2. Pedro Sánchez no logra su investidura en un segundo intento. Ahora la novedad es que aumentan las abstenciones. Desde el Foro de Sao Paulo analizamos las razones de las grietas entre el Partido Socialista Obrero de España, Unidas Podemos, con un eurodiputado de Izquierda Unida. Tercer tema que es noticia, Puerto Rico. Nos preguntamos lo siguiente, ¿qué viene ahora para esta isla caribeña? La renuncia del gobernador Ricardo Rosselló evidencia la capacidad popular para exigir, en este caso, su renuncia, pero abre sin duda interrogantes. ¿Rosselló es el problema? Vamos a analizarlo también desde el Foro de Sao Paulo con el presidente del Partido Nacionalista de la isla. Noticia que así comienza, bienvenidos, bienvenidas. Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza. En Noticia Venezuela, movimientos de izquierda internacional estallan en Caracas para dar inicio al 25º Foro de Sao Paulo. Un encuentro que busca enfrentar el asedio imperialista que sufren algunas de las naciones de América Latina, del Caribe y del mundo. Tenemos detalles a continuación. Este jueves 25 de julio inició el 25º Foro de Sao Paulo, que recibe en Venezuela a más de 450 delegaciones en representación de 120 partidos y movimientos de la izquierda internacional. Desde 1990, el foro ha reunido distintas matrices ideológicas y políticas que difieren de los gobiernos imperialistas y sus medidas neoliberales que se han aplicado durante años en la región latinoamericana y el Caribe. Y asimismo vamos a articular la unidad de los pueblos del mundo y Latinoamérica principalmente para defender con firmeza nuestra revolución, para rechazar cualquier intromisión, injerencia y bloqueo. En medio de las intenciones injerencistas y los constantes asedios que el gobierno de los Estados Unidos ha llevado a cabo sobre países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, distintas delegaciones han fijado posición. De nosotros mismos debemos de gobernarnos y no vengan a imponernos políticas extranjeras o quieran dominarnos, queriendo explotar nuestros recursos naturales, llevándoselo ellos a su país y dejándonos en la miseria. Nunca más vamos a volver a esos caminos. Con el objetivo de enfrentar las políticas intervencionistas de la derecha internacional, el foro ha desarrollado distintos encuentros para debatir las estrategias y recibir las distintas propuestas que contrarresten los asedios que sufre la región. La propuesta que traemos nosotros, o que yo voy a hacer personalmente en un momento, es de que hagamos un día, todos los presentes, una actividad de solidaridad con Venezuela, exigiendo manos fuera de Venezuela. ¿Sí? Esa es creo que yo puede ser una resolución que no es común que se haga en el Foro de San Pablo, pero no podemos pasar inadvertidos. El encuentro es oportunidad para que los países que han sufrido de los ataques contra su soberanía y que la seguridad de sus pueblos se ha visto afectada por el acecho del narcotráfico se exprese. Vengo a este foro a visibilizar la situación de mi departamento en materia de conflicto social y armado que vive. Por ello levantamos nuestras voces para que cese la guerra, porque las mujeres no parimos hijos para la guerra. Queremos vivir en un país en paz y en armonía con la naturaleza.
Bajo el lema Por la paz, la soberanía y la prosperidad de los pueblos, el encuentro realizará debates y reflexiones sobre temas como el avance del neoliberalismo y el imperialismo en el mundo y en la región, sus consecuencias en el aumento de la pobreza, las amenazas a la democracia, los intentos de injerencia económica, política, social e incluso militar en América Latina y el Caribe. Y vamos a entrar ahora al análisis. Hemos profundizado más temprano con un analista precisamente desde esta sede, desde el set de Telesur, en este escenario del Foro de Sao Paulo en Caracas, aquí en Venezuela. Demetrio Hernández es secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionario de Chile. Con él conversamos sobre estos hechos conceptuales que marcan el mundo actualmente desde la izquierda, desde la derecha, qué hacer desde los pueblos y el papel que tiene entonces el Foro de Sao Paulo. Vamos a escucharlo. Demetrio, bienvenido a Noticias de Telesur. ¿Cómo ha estado? Bien, bien, aquí recién llegando a este importante evento donde vamos a demostrar la izquierda y sectores progresistas de América Latina el más amplio apoyo a la revolución bolivariana y al gobierno de Venezuela, legítimo, el gobierno legítimo de Venezuela. Bien, estamos encontrando con antiguos amigos, con antiguos compañeros y vamos a discutir obviamente qué es lo que se nos viene, ¿no? Cuáles son las tareas políticas, sociales, de una izquierda que quiere cambios importantes, que una izquierda que quiere culminar con la tarea del Congreso anfictiónico que no pudo tener un final feliz y lograr en algún momento la segunda independencia en nuestro continente. Allí con esas primeras palabras nos das el abrebocas de lo que significa el Foro de Sao Paulo en Caracas, en Venezuela, justo cuando Venezuela es una nación asediada por distintos flancos, particularmente de una nación que ha decidido quitarse la careta para ser quien agrede de manera permanente para derrocar un gobierno, que es la Casa Blanca, los Estados Unidos. Llegan distintas visiones de izquierda a Caracas. Lo que se necesita es conjunción de ideas, donde debe centrarse el debate en la defensa precisamente de un modelo como el venezolano. Mira, yo creo que hay algunas cosas que decir. Nosotros tenemos una experiencia lamentable en Chile, ¿ya? Espero que no se repita en Venezuela. El costo es muy alto. El bloqueo sobre el gobierno del compañero Allende también fue enorme. Aquí se cumplen requisitos que no estaban, digamos, en el tiempo. Hay un compromiso de las Fuerzas Armadas al lado de su pueblo y eso es tremendamente importante. Eso marca la diferencia, si empezamos a encontrar diferencias entre el derrocamiento del presidente Allende y la resistencia de Venezuela en esa unión cívico-militar. Sí, yo creo que es una de las, quizás, no puedo decir que es la única, pero yo diría que eso es una de las claves, porque finalmente todo proceso de democratización tiene que contemplar el rechazo que va a provocar inevitablemente los sectores poderosos, ¿ya? En todos aquellos que quieren adueñarse de la riqueza que corresponde a los venezolanos. Entonces, no es posible impulsar un proceso sin considerar que la respuesta va a ser dura. Lo tenemos nosotros en nuestra propia experiencia. Entonces, ¿de qué se trata hoy día? Es que la izquierda, los sectores progresistas consecuentes, ¿ya? Que quieren de verdad, digamos, cambios importantes, que quieren equidad social, que quieren democracia, tienen que asumir políticamente un desafío de esa magnitud para decir sí, vamos. O sea, no es posible que el continente americano, con toda su riqueza humana y material, entre al siglo XXI manteniendo la dependencia de las grandes empresas transnacionales. Pero en ese desafío hay muchos que se han bajado desde la izquierda, muchos. Sí. Se han ido. Mira, yo creo que ahí no sé a dónde, no los voy a calificar, pero se han ido. Sí, nosotros sí hemos sido muy claros. Mira, nosotros hemos sido muy claros respecto a este tema en nuestro país, ¿ya? Aquí hay que asumir una situación de derrota, ¿ya? Que no es lo mismo que estar vencido. ¿Ya? En el camino a la sociedad más justa, ¿ya? Nosotros podemos tener derrotas, digamos, en el camino. Y nosotros en Chile las hemos tenido. ¿Derrotas son? Derrotas, digamos, es pérdida, digamos, táctica, batallas, digamos, no, vea, sí, que no significan que hayan dejado de ser viables, correctas las ideas de fondo. Entonces, cuando hay una situación de derrota,
el enemigo entiende que puede comprar conciencias, y en Chile lo hizo. Sectores importantes de la izquierda chilena, ¿ya?, que vieron que no era posible entonces derrocar política y militarmente la dictadura chilena, ¿ya?, después fueron comprados. Ellos fueron vencidos, ellos no sufrieron una derrota, sino que ellos fueron vencidos y fueron cooptados y ganados para el neoliberalismo. Y ellos usufructúan hoy día de eso. ¿De qué se trata hoy día? Nosotros mantenemos una resistencia igual que la mantiene el pueblo, digamos, y el gobierno de Venezuela, pero también nosotros en Chile, también, digamos, el pueblo boliviano, también los cubanos, también Daniel, ¿sí? O sea, nosotros tenemos, en primer lugar, la fuerza de las ideas, la fuerza de la historia, que tiene que ir siempre en un sentido, digamos, de progreso para la humanidad. La tenemos. ¿Qué es lo que nos falta? Yo creo que hay una decisión política que no ha sido todavía tomada. A los gobiernos reaccionarios de la dictadura, ¿ya?, aparece la ideología neoliberal, digamos, media transformada, vendiendo una cantidad, digamos, de ideas que algunos las compraron y los resultados están ahí. Pérdidas importantes, digamos, como en el caso de Brasil, ¿no? O sea, gobiernos, digamos, que han tenido un origen en la izquierda, en la idea, digamos, de que la derecha, digamos, no vuelva, que la reacción no vuelva. ¿Y qué ha fallado? Déjame terminar. No han consolidado las posiciones ideológicas políticas de la izquierda. Al contrario, han creído que bajando nuestras banderas, el enemigo, digamos, cree que no hace. Y yo creo que es uno de los regraves. O sea, no habría sido posible en Chile y en otras partes que el neoliberalismo hubiese ganado las conciencias, hubiera comprado la conciencia, si no hubiera hombres y personas, digamos, en general, dispuestos a venderse. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace falta? Miren, hoy día el mundo, te digo, hablemos, digamos, así de pasadita del caso chileno. ¿Cuál es el triunfo del neoliberalismo en Chile? Tenemos corrupción en las Fuerzas Armadas, tenemos corrupción en la policía, tenemos corrupción en el Parlamento, tenemos corrupción en la oficina, digamos, que atienden los niños, tenemos corrupción, digamos, por todas partes, ¿ya? Y eso, ¿qué ha significado? Que uno puede decir, aquí no hay triunfo del neoliberalismo, la vida se nos está yendo, la de nosotros, los más antiguos, y la vida de los jóvenes mediante la droga. O sea, aquí hubo un sector de la antigua izquierda que estuvo disponible para que esto que está pasando hoy día sucediera. Es mejor tener a los jóvenes drogados que tener a los jóvenes pidiendo sus derechos. Entonces te pregunto, porque iba a ir a plantearte el ejemplo de Brasil. Uno de los errores es pensar que hay una derecha con la que se puede gobernar, que es una derecha decente, como sucedió con el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Y segundo, no es una izquierda quien piensa y actúa de esa manera, como en el caso chileno. Yo diría que, mira, ahí es lo siguiente. Yo creo que sigue siendo el mismo tema. ¿Tú crees que habría una burguesía, alguna derecha que pudiera ser democrática? ¿Ya? Y ese es un error histórico, ¿ya? Se ha demostrado, o sea, ya no tenemos que mostrar más. Ahí está la demostración. La derecha jamás, menos ahora, con la economía neoliberal, no puede democratizar ninguna sociedad. Si el neoliberalismo se impuso en nuestro país como en el resto, más o menos con la represión. Y vive de eso, no vive mediante el consenso democrático, ¿ya? Entonces, aquí el tema es que un sector importante de la izquierda se ha metido a creer que la democracia no tiene un sello de clase, ¿ya? Creen que es neutra. No es neutra, tiene un sello de clase. Y cuando hablamos en nuestro país de que estamos en democracia, un salario de 300 y tantos mil pesos para un trabajador no es lo mismo que un gran empresario que gana millones de dólares mensuales. Eso no es democracia. Entonces, ¿de qué se trata? Nosotros decimos en este foro, y lo hemos dicho, digamos, en todas partes, de tomar o retomar en algunos casos los fundamentos teóricos, ideológicos de una izquierda que dice que nosotros criticamos al capitalismo desde los intereses de los trabajadores, ¿ya? No solamente, y por lo tanto, para que estos intereses, para que estos se transformen en derechos, necesitamos construir una fuerza
política y social que le diga al conjunto de la sociedad, mire, la humanidad necesita pasar a estadios superiores, no podemos mantenernos, ¿ya?, en lo que podríamos denominar como la esclavitud moderna. Y necesariamente todos estos temas, ¿crees que se abordarán tan de fondo como es pertinente en el Foro de Sao Paulo? Hay de hecho desde la derecha a nivel internacional y desde algunas oposiciones en Venezuela dichos como que estas izquierdas que llegan a Caracas son grupos terroristas, son comentarios, digamos, que intentan desvirtuar lo que ha construido el Foro de Sao Paulo con el tiempo. Bueno, eso hay siempre. Mucha atención sobre ello. Eso siempre va a ser así. Y cómo salir entonces, además, adelante a una postura que intenta convertirse en una matriz de opinión sobre el Foro de Sao Paulo para que la izquierda en el mundo no se vea tan dividida. Pero yo diría que ahí de lo que se requiere no es disputar con esos estigmas que tratan. No hay ninguna conducta de la izquierda latinoamericana que sea considerada terrorista, digamos, ¿sí? ¿Ya? Tú estás viendo, ¿verdad?, aquí al lado de ustedes, en Colombia, cómo matan compañeros, sí, ¿cierto? Y no es porque estén haciendo alguna actividad militar como en otro momento. No, ellos están metiéndose en la vida política del país y los están matando sin necesidad, ¿verdad?, de buscar algún pretexto, ¿no? Los están matando. Entonces, digo, no hay una disputa, no hay que meterse a nuestro juicio en esa disputa con ellos, con la derecha. ¿Por qué? Porque sabemos de antemano de que aquí no estamos en una lucha ideológica en que vamos a ganar ellos a nosotros o nosotros a ellos. Lo que tú tienes que construir es tu fuerza. Nosotros somos de la idea que en Chile y en América hay que democratizar las sociedades, pero eso lo haces construyendo una fuerza tuya, poder propia. Popular como en Venezuela. Nosotros somos de la idea del poder popular. Eso ha sido históricamente uno de los fundamentos de la política de nuestro partido, digamos, en Chile. Demetrio, estoy a punto de despedirte, pero un poder popular Sí. que con todas estas visiones sobre lo que necesitan los pueblos, ganen elecciones de nuevo, ¿También? como la década ganada de América Latina, que ganen de nuevo elecciones, Sí. que gobiernen para las grandes mayorías. Siempre y cuando, mira, tú puedes pelear por el gobierno e incluso ganarlo, pero si no tienes la fundamentación teórica, ideológica de fondo para que ¿qué hago yo con este gobierno?, tú vas a caer irremediablemente en administrar el neoliberalismo y lo vas a perfeccionar. Ese es el gran reto. Y vas a Demetrio. tratar, digamos, de humanizarlo, ¿sí? Y vas a tratar de humanizarlo siendo que es imposible, no se puede, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata? Es decir, mire, nosotros queremos, esa es nuestra opinión, ¿no?, Sí. que este foro o el que venga diga, ¿sabe qué? Nosotros, este foro, estas izquierdas, proponen a las sociedades de nuestros países que el norte nuestro sea ganar nuestra segunda independencia. Y para eso vamos a ganar los gobiernos, porque de otra manera no hay posibilidad de que un solo país o dos países juntos puedan independizarse, digamos, del imperialismo norteamericano y de las transnacionales. Muchísimas gracias, Demetrio. Por Muchas eso te gracias. despido. Gracias a ti. Un placer. Muchas Encantada. gracias. Muchas gracias. Chao, chao. De allí que de estas reflexiones ya planteaba antes de ir con la entrevista de Demetrio Hernández, el secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionario de Chile, que es un asunto conceptual, pero hay clarísimos ejemplos acerca de ello en América Latina, en el mundo, en Europa. De eso estamos llenos de ejemplos en este momento, y de allí entonces el desafío que tienen las izquierdas o el progresismo en todas estas naciones, cuando ya se ha vivido y cuando se conocen los resultados de lo que esto significa. Bien, así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia España. 0 y van 2, Pedro Sánchez no logra su investidura en un segundo intento. Ahora, la novedad es que aumentan las abstenciones. Desde el Foro de Sao Paulo, desde este escenario que ya han visto ustedes, analizamos las razones de las grietas entre el Partido Socialista Obrero de España y Unidas Podemos, con un eurodiputado de Izquierda Unida. Ya estamos de regreso rápidamente aquí en Noticias. Sigan con nosotros.
Es noticia España. El fracaso de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno deja abierto un escenario de posibilidades en un plazo hasta ahora de 2 meses. Se repite la historia entonces de 2016 en una nación que pretende dar lecciones de democracia a otras. Tenemos esos detalles a continuación. Pedro Sánchez no logró la confianza del Congreso este jueves. En la segunda jornada de votación, recibió 124 votos a favor, 155 en contra y 67 abstenciones. El PSOE cuenta con 123 curules de los 350 en la Cámara Baja, por lo que Sánchez necesitaba el apoyo de la coalición Unidas Podemos para alcanzar la mayoría simple. Sánchez ya había perdido la primera votación el 23 de julio, tras no concretar la alianza. Según el artículo 99 de la Constitución, este segundo rechazo parlamentario obliga a la apertura de un periodo de 2 meses en los que se volverá a intentar una investidura. El rey tiene que decidir en este momento si convoca una nueva ronda de consultas o da un tiempo a los partidos para saber si hay opciones de proponer otra vez una candidatura a la investidura. Para ello, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, se reunirá con el monarca este viernes. Si en esos 2 meses ningún candidato consigue el apoyo de la Cámara Legislativa, el rey tendrá que disolver ambas cámaras del Congreso y se procedería a convocar elecciones parlamentarias que tendrían lugar previsiblemente el 10 de noviembre. España ya tiene experiencia en este tipo de situaciones. Pedro Sánchez fue en 2016 el primer candidato en presentarse a la investidura y no obtener la confianza de la Cámara Baja. Ese mismo año, Mariano Rajoy fue rechazado en la primera sesión de investidura, pero después logró los votos gracias a la abstención del PSOE 2 meses después. El país que elige al jefe de gobierno en una elección de segundo grado, cuyas decisiones vienen de una monarquía y tiene constitución de la dictadura, es el mismo que pretende dar lecciones de democracia a otras naciones como Venezuela, cuyo sistema electoral es mundialmente elogiado y se fundamenta en la determinación del pueblo. Ahí está lo que ha sucedido durante esta jornada. Vamos a profundizar en ello desde esta visión que ya les planteábamos antes de ir a la pausa. Es una España que está atravesando por incertidumbre política, pero que pretende dar lecciones de democracia a otras naciones, en este caso a Venezuela. Para ello hemos conversado más temprano desde el Foro de Sao Paulo con Manu Pineda, él es eurodiputado de Izquierda Unida de España. Ahí está la entrevista. Manu, bienvenido a Telesur. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Gracias a usted. Manu, usted llega al Foro de Sao Paulo con 2 grandes historias de las que quiero preguntarle. Por Venezuela, porque es el centro del foro y es además el centro de una disputa mundial, y por donde viene usted, de España, que están en un serio problema de crisis política e institucional. Porque de allí podremos sacar al final de esta entrevista varias conclusiones de cómo está la izquierda y la política en ese sentido. Entonces primero vamos a comenzar por Venezuela, de todo lo que usted ha escuchado y además comienza a defender en el Parlamento Europeo. ¿Con qué Venezuela se encuentra? Bueno, efectivamente mi primera intervención en el Parlamento Europeo ha sido sobre Venezuela. Para hacerle frente a una propuesta de resolución de la derecha y la extrema derecha europea pidiendo nuevas sanciones sobre Venezuela bajo el pretexto de paliar el sufrimiento del pueblo venezolano. Parece irónico, pero así. Ellos plantean más sanciones que van a generar más sufrimiento y parece que su objetivo es este, ¿no? Y por supuesto nosotros lo que hemos hecho ha sido presentar una resolución alternativa diciendo que la mejor manera de paliar el sufrimiento del pueblo venezolano es levantando las sanciones que están causando el sufrimiento. Aquí parece que se niega, no iba a decir la Unión Europea, sino Estados Unidos, que es un poco el jefe, el dueño del circo. La Unión Europea al final lo que hace es un de títere de este dueño, ¿no? Parece que se niega a aceptar que el pueblo venezolano tiene su capacidad para decidir quiénes son sus dirigentes y para marcar su futuro. Y la Unión Europea pues lo que hace es implementar las órdenes que da Estados Unidos. Y en ese sentido pues tenemos desde el Reino Unido, que secuestra los fondos, los depósitos de oro de Venezuela allí en Inglaterra, a Suiza, que no es de la Unión Europea, pero que también impone sanciones,
tenemos el Banco de Portugal, tenemos situaciones tan kafkianas como un gobierno que aparenta ser de izquierda, como es el gobierno de España, y que tiene recogido en la residencia del embajador español en Caracas, tiene recogido un prófugo de la justicia, condenado por, la primera vez por un intento de golpe de Estado, del que el gobierno lo indultó, un segundo intento de golpe de Estado, responsable de 43 muertes, y el gobierno español socialista no solo hace esto, sino que hace de embajador o de mayordomo de Estados Unidos recorriendo Latinoamérica pidiendo apoyos para el golpista, el nuevo golpista, el títere que se autoproclamó en una plaza y del que afortunadamente ya casi nadie se acuerda de su nombre, pero todavía parece que siguen queriendo reavivar un intento permanente de golpe que evidentemente ha fracasado en cada uno de sus intentos, ¿no? Con distintas aristas, con distintas ramificaciones. ¿Qué sucede en este momento con la nueva legislatura dentro de la Unión Europea, precisamente con respecto a naciones que se asumen en resistencia por esos principios de la Carta de Naciones Unidas, por la autodeterminación, por la soberanía, por la independencia, por la no injerencia en los asuntos externos de otras naciones? ¿Qué pasa con esta nueva legislatura? Porque también de allí veremos cómo seguirá este camino sobre Venezuela. Bueno, tenemos un Parlamento Europeo, hay tres grandes instituciones en la Unión Europea. La Comisión Europea, que es quien manda realmente, quien marca las políticas, que hace un poco como el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo. Tenemos el Consejo de Europa, en el que están representados los gobiernos, y luego el Parlamento Europeo, que es el único elegido por el voto popular, pero que tiene unas competencias muy limitadas. O sea, lo que hace es prácticamente aprobar recomendaciones, pero tiene muy pocas competencias. Este último ahora mismo está compuesto en su mayoría por derecha extrema y extrema derecha. Luego tenemos un grupo, por ejemplo, que es de la izquierda, pues tenemos 41 diputados de 751. La situación es difícil, y en esta correlación de fuerzas tan reaccionaria, digamos que el respeto a la Carta de los Derechos Humanos y tal no es, digamos que es bastante lazo, ¿no? El respeto a la soberanía de los pueblos, la no injerencia, el derecho a la autodeterminación, la democracia, la paz, que tenía que estar por encima de todas esas cosas. Sí. Pues aquí se utiliza de forma espúrea. Te pongo un ejemplo. El mismo día o al día siguiente que se discutía esta resolución en la que planteaban sanciones contra Venezuela por no tener un gobierno afín al imperio, pues se discutía otra propuesta de resolución condenando la actuación de Estados Unidos en la frontera con México, una actuación que está provocando centenares de muertos, los niños separados de la familia, todo esto. Bueno, pues tenemos a la derecha y la extrema derecha que estaban apoyando la otra sanción diciendo que no podemos meternos con la soberanía de Estados Unidos, que Estados Unidos tiene derecho, no solo el derecho, sino la obligación de defender sus fronteras. Entonces, aquí se utilizan los conceptos en función de los intereses de cada uno. Nosotros defendemos el derecho a la autodeterminación, la soberanía de los pueblos, la democracia y la paz para todos los pueblos, independientemente de que nos guste el gobierno que tienen o no. Y por el otro lado no encontramos la misma respuesta, ¿eh? Ya vemos, con ese ejemplo tan claro que nos das. Quiero preguntarte ahora, en medio precisamente de toda esta situación tan compleja que vive el mundo, una muy singular y muy particular que vive España. El partido del que haces parte tiene una alianza con Podemos, ahora es Unidas Podemos. Esta jornada se da un segundo intento de investidura de Pedro Sánchez del PSOE y tampoco lo logra, incluso aumentan el número de abstenciones. ¿Qué es lo que está pasando? Pero sobre todo, Manu, ¿qué mensaje se le está enviando al pueblo español que votó precisamente porque avanzara un gobierno, digamos, progresista, de una derecha mucho más, si hablamos del PSOE, un poco más decente, y no aquellos que encarnan Vox, los populares y los ciudadanos?
Bueno, yo voy a intentar no extenderme mucho. Digamos que mi capacidad de resumen es limitada. Entonces, si ves que me extiendo mucho, me... Creo que te pregunté demasiado. No, digo, es que me gustaría remontarme unos meses atrás para que se entienda qué está pasando ahora. O sea, nosotros teníamos, en las últimas elecciones, las previas a estas, Sí. ganó la derecha. Ganó sin mayoría suficiente para gobernar. Entonces nosotros, una derecha más que conservadora, reaccionaria, con una alianza con fuerzas todavía más a la derecha que ellos, el Partido Popular, de Mariano Rajoy y tal, y estaban invadidos de casos de corrupción. Nosotros planteamos una moción de censura, que es un mecanismo que tiene la Constitución española para tratar de cambiar el gobierno. No tuvimos el apoyo de nadie, incluido del Partido Socialista. El Partido Socialista prefirió que siguiera gobernando el Partido Popular. Más adelante, después de una sentencia que condena ya directamente al Partido Popular, no a determinados dirigentes, no a determinados individuos, sino al Partido Popular como organización, lo condena por corrupción, exigimos al Partido Socialista que presentara una moción de censura. Decimos, estamos dispuestos a volver a presentarla nosotros, pero preferimos que la presentéis vosotros y nosotros trabajaremos para que sea victoriosa. Y buscamos la alianza para que esto fuera así. Y se llegó y fue exitosa la moción de censura. Conseguimos echar abajo a este gobierno corrupto y que fuera Pedro Sánchez, o sea, yo creo que actuamos con una generosidad indiscutible, que fuera Pedro Sánchez quien gobernara este nuevo periodo, y nosotros no entramos en el gobierno, no pedimos nada, lo que sí empezamos es a plantear acuerdos programáticos. Acuerdos que han supuesto, por ejemplo, una subida de un 23% para los salarios más bajos en España, el salario mínimo interprofesional. Planteamos la necesidad, son cosas que a lo mejor vosotros, que habéis entregado en poco tiempo 2.700.000 viviendas a las familias trabajadoras, pues cuesta entender, pero en España se expulsa a las familias de sus casas, a las familias trabajadoras se les expulsa de sus casas porque se les permite a los propietarios subir ilimitadamente los precios de alquiler. Recientemente, en términos de crisis social, eso es uno de los mayores impactos. Tremendo, tremendo. Bueno, sí. Se están expulsando a las familias de su casa. Nosotros llegamos a un acuerdo con el Partido Socialista de que tomaríamos medidas para limitar. No planteábamos socializar la vivienda, no planteábamos nada revolucionario, sino simplemente que se pudiera intervenir en el mercado de la vivienda de modo que se pudiera limitar el aumento desmedido que están teniendo las viviendas. Pusimos una serie de medidas que acordamos y firmadas por el Partido Socialista. Luego de esas medidas se cumplieron como el 20%, se cumplieron como el 20% de ellas nada más. La derogación de 2 reformas laborales que ha precarizado el mercado de trabajo y que ha empobrecido objetivamente a la familia. Hoy en día, tener un puesto de trabajo en España no te garantiza llegar a final de mes. Hay familias trabajadoras que, a pesar de tener un puesto de trabajo, tienen que ir a comer a comedores sociales o recibir ayuda de organizaciones humanitarias porque no llegan a final de mes. Entonces, medidas en ese sentido, medidas que afecten, que mejoren las condiciones de vida de la mayoría social. Luego, España tiene un sistema represivo tremendo. O sea, en España lo más evidente, lo más conocido es el caso de políticos catalanes que están en la cárcel por haber convocado un referéndum. Aquí, cuando se habla de la sanguinaria dictadura venezolana, en la que tenéis un tío que convoca un golpe de Estado cada 2 semanas y está por ahí, no le pasa nada. Bueno, eso en España un personaje como este lo meten en la cárcel y tiran la llave. Allí hay en la cárcel competiciones de cárcel de hasta 75 años de prisión a políticos por haber convocado un referéndum, ¿no? Entonces queríamos que se derogaran ese tipo de medidas que impiden el derecho de huelga, que hacen que 300 sindicalistas estén procesados para ir a la cárcel por haber ejercido el derecho de huelga. Se incumplió todo eso. Se ha llegado a nuevas elecciones. En medio de este proceso aparece una fuerza de extrema derecha que hace que la mayoría social, la mayoría progresista, considere que el PSOE podría ser el voto refugio, el voto útil
para conseguir parar a esa extrema derecha. Claro. Y han sacado un buen resultado. Y ahora fíjate, nos quedan unos pocos minutos de entrevista, Manu, y bien todo esta reflexión, este ejemplo que nos has dado, porque ahí justamente radica el problema del que esté ahora, un asunto programático, claro. Las diferencias entre el PSOE y Unidas Podemos. Es que se quiere Pero el caricaturizar, pueblo, se quiere caricaturizar como si fuera que es que nosotros queremos entrar en el gobierno porque nos hace ilusión. Nosotros de entrada, la fuerza a la que yo pertenezco, Izquierda Unida, no ha pedido entrar en el gobierno, ni siquiera tiene claro, no lo hemos discutido, no tenemos claro en caso de que tuviéramos una oferta para entrar en el gobierno si entraríamos o no. Pablo Iglesias, que es secretario general de otra fuerza, que es Podemos, ellos sí han discutido y legítimamente han decidido que entrarían en el gobierno. Pero el tema no es ese, el tema es para qué políticas hacer. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué de nuevo fracasan las conversaciones cuando hay un deber, sobre todo un pueblo, que necesita que se logre un acuerdo programático para poder gobernar? Claro, bueno, pero eso habrá que preguntarse al que impide que haya un acuerdo programático. Nosotros partimos, nuestro planteamiento, nuestra reivindicación programática parte de que se cumpla este 80% que te digo que no se ha cumplido de lo que teníamos acordado ya previamente. O sea, no estamos pidiendo cosas nuevas, son cosas que hemos acordado con el Partido Socialista y que se han incumplido. Pedimos que se cumpla. Y además decimos, el papel lo aguanta todo, ya lo firmasteis una vez y lo incumplisteis. ¿Por qué lo ibais a cumplir esta vez? Entonces, nos estamos planteando la posibilidad de que para hacerlo cumplir pueda ser más interesante estar en el gobierno o no. Te digo, es un debate que aún no tenemos en Izquierda Unida y los compañeros de Podemos ya lo tienen, que lo han resuelto. Bueno, pero al final el Partido Socialista y los medios afines quieren llevar debate a si tenemos que entrar con un ministro, con 3 ministros, o si... No, el debate es para hacer qué. Y sobre eso sí que no tenemos ningún tipo de acuerdo, porque el Partido Socialista se niega a aceptar aquellas políticas progresistas, aquellas políticas de izquierda que ya pactaron con nosotros hace unos meses. Entonces, ahí es donde está el problema. Quieren un voto gratis para hacer las políticas que ellos quieran. Ellos realmente han estado solicitando a 2 partidos de la derecha, al Partido Popular y a Ciudadanos, han estado solicitándole la abstención para poder gobernar sin tener que negociar con nosotros. Pero fíjate, me queda algo solo por preguntarte porque se me acaba el tiempo, Manu. Entonces, estamos en este punto, queda solamente una posibilidad de investidura. Hay un camino amplísimo de incertidumbre. Parece entonces que se va a repetir la historia, que se irá al abismo y tendrán que volver a llamar a elecciones. ¿Cuál es el panorama si no se logra por lo menos acuerdos y encuentros en lo fundamental? Nosotros creemos que sería un desastre y una irresponsabilidad ir a nuevas elecciones. Porque la solución ¿cuál es? ¿Está votando hasta que salga el resultado que quieran ellos? ¿O es echar los dados de nuevo a ver si salen unos dados que te gustan? Nos encontramos con una certera de que si vamos a nuevas elecciones gobierne la derecha. No es ya que gobierne el Partido Socialista o tal, que gobierne la derecha. Entonces, nosotros lo que le pedimos, le exigimos a Pedro Sánchez y al Partido Socialista es responsabilidad, que sean capaces de leer el momento histórico en el que estamos. Tenemos la oportunidad de tener el gobierno más progresista de Europa, que haga políticas para la mayoría social, para la clase trabajadora. No la desperdiciemos. Yo le pediría al Partido Socialista que en vez de estar trabajando para elaborar un relato que le haga ver al pueblo que somos nosotros los responsables, que en vez de estar trabajando para eso, que es un trabajo estéril y vasto, que esté trabajando para llegar a un acuerdo y que nos diga en concreto de las medidas que estamos proponiendo qué es lo que no quiere, cuáles son las que no quiere. No quiere derogar una reforma laboral que está empobreciendo a los trabajadores, no quiere derogar una ley mordaza que es capaz de meter en la cárcel a gente por un tuit. La democracia española, no en la dictadura venezolana, en la democracia española hay gente que están condenados a prisión por un tuit, por un chiste contra un antiguo primer ministro, por una canción. En contra del rey. En contra del rey. O sea, está en contra de derogar esa ley mordaza que lo que hace es cargarse la libertad de expresión que tiene que estar por encima de todo esto.
porque a mí me puede gustar el chiste que hagas tú o no, me puede hacer gracia o no hacerme gracia, pero lo que no soy partidario es de meterte en la cárcel porque haga un chiste que no me guste. Necesito preguntarte algo más, ya se nos acaba el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarlo. ¿Esto implicaría entonces un quiebre entre Izquierda Unida y Podemos? ¿Podría implicar un quiebre? No, en absoluto. Eso están intentando los del PSOE y sus voceros. Están intentando generar división entre nosotros. No tenemos ninguna... Nosotros podemos tener planteamientos distintos de si entrar en el gobierno, de si aceptar que haya ministros de Izquierda Unida o no. Pero nosotros y nuestra militancia, porque nosotros no somos un oráculo que tenemos que interpretar qué quiere nuestra militancia. Le hemos hecho una consulta, le hemos preguntado a nuestra militancia si hay un acuerdo programático. ¿Estás de acuerdo con que votemos a favor de la investidura de Pedro Sánchez en un acuerdo de coalición con Unidas Podemos? Y el 79% de nuestra militancia ha dicho sí, estamos de acuerdo. O sea, no tenemos ninguna diferencia respecto a esto. Si se diera la circunstancia de que se nos ofreciera algún ministerio a los dirigentes de Izquierda Unida, sí tendríamos que debatirlo previamente y someterlo a la consulta de nuestra base. Pero no tenemos diferencia entre Podemos y nosotros. Muchísimas gracias, Manu. Un placer. Muchísimas gracias. Ahí estaba Manu Pineda, eurodiputado de Izquierda Unida de España. Ven ustedes, allí en esta reflexión se da cuenta de la complejidad, de la incertidumbre política que de nuevo atraviesa España. Se repetirá la historia, falta una investidura, veremos qué es lo que sucede, se dará o no. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Puerto Rico, nos preguntamos lo siguiente: ¿qué viene ahora para esta isla caribeña? La renuncia del gobernador Ricardo Rosselló evidencia la capacidad popular de un pueblo, la capacidad para exigir en este caso que dimitiese, pero abre interrogantes. ¿Rosselló es el problema? Vamos a analizarlo también desde el Foro de Sao Paulo con el presidente del Partido Nacionalista de la isla. Al volver, estamos en Es Noticia. Hora de un combo de miles en motora, patrullando las 24 horas. Boricua decora con el puño arriba a la conquista. Mejor no quieras probar de qué estamos hechos. Aquí en el monte heredamos el mismo pecho. Tus disculpas se ahogan con el agua de la lluvia en las casas que todavía no tienen techo. Tú no heredaste pecho, tú heredaste un patrimonio, y a ti por la noche te persiguen los demonios. La familia que mataste, destruiste un matrimonio. Esto va por Lilian y su hijo Juan Antonio. Esto va para que despierte. Esto va por las 4.645 muertes. La hipocresía del país en general. Tirar piedra en Venezuela está bien, pero en Puerto Rico está mal. Es noticia Puerto Rico. Luego de varios días de manifestaciones que exigían su renuncia, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, ha anunciado que dejará el poder. En la isla celebran este logro popular. Mientras las reacciones no se hacen esperar, tenemos detalles a continuación. Celebran en las calles puertorriqueñas que luego de constantes manifestaciones han logrado ejercer suficiente presión sobre el gobernador Ricardo Rosselló. Estamos contentos, pero como le dije, no porque Ricky renunció, nos vamos a salir de las calles. Todavía falta por hacer. Falta una deuda billonaria que tiene el pueblo, que ellos mismos no las crearon. Falta auditar la deuda, falta que enjuicien a estas personas que nos llevaron a que el pueblo se tuviera que manifestar. Todavía falta trabajo. En un mensaje a la nación, el gobernador Ricardo Rosselló anunció su renuncia. Estaré renunciando al puesto del gobernador, efectivo el viernes 2 de agosto del 2019. A las 5 de la tarde. La noticia ha generado diversas reacciones en Estados Unidos. En redes sociales, varios demócratas han opinado al respecto. La precandidata presidencial, Elizabeth Warren, dijo que el pueblo de Puerto Rico ha soportado tanto desastres y tragedias, crisis económicas, corrupción gubernamental, generaciones de falta de respeto, y dijo sentirse inspirada por sus compañeros ciudadanos estadounidenses y su movimiento para responsabilizar a su gobierno. Sin embargo, quien quedaría a cargo de la gubernatura de la isla, la actual secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, se vio envuelta en un escándalo en el 2018 y fue acusada de violar la ley de ética y de hacer uso indebido de sus funciones. No obstante, una juez determinó que no había motivos suficientes para arrestarla.
En redes sociales, Vázquez, aún sin haber asumido el cargo, ya se enfrenta al repudio boricua. La etiqueta Wanda renuncia se ha posicionado tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. ¿Y cuáles son los escenarios posibles en términos políticos y de movilización social? De esto hemos conversado con Gerardo Lugo Segarra, él es el presidente del Partido Nacionalista de Puerto Rico. Esto nos decía. Gerardo, bienvenido a Noticias de Telesur. Un placer. Gracias por acompañarnos. Gracias. Para mí es un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Llegan al Foro de Sao Paulo en medio de una coyuntura política sobre la que te voy a pedir tu análisis muy interesante, con un gobernador que producto de la presión popular renunció hace unas horas, pero también después de que hoy se recuerda que hace 121 años Estados Unidos invadió a Puerto Rico. Una cantidad de hechos que nos tienen a ustedes además en el Foro de Sao Paulo para hablar de asuntos fundamentales que son las izquierdas y los pueblos. Así que quiero preguntarte una primera visión de todo ello. Bueno, para nosotros es un honor estar aquí en solidaridad con la Revolución Bolivariana y el gobierno electo del compañero Nicolás Maduro Moro. Nosotros, como puertorriqueños, estamos pasando por una situación interesantísima. Este que llaman gobernador para nosotros es solamente un administrador colonial, porque no tiene poder alguno, sobre todo en este momento, que además de la dictadura imperial, también tenemos una junta de control fiscal. Sí. Y pues naturalmente... ¿Ella es la que realmente gobierna en este momento? Realmente es la que gobierna, incluso si el gobernador se fuera contra ella, lo que llaman gobernador, podría ser encarcelado incluso. Imagínate. Sí. Entonces es la que realmente define qué se hace con el destino del país. Como siempre ha sido, siempre ha sido. Sí, ahora bien, ya está fuera Ricardo Rosselló. Sí. ¿Qué es lo que mejor le puede pasar al país? Políticamente, ¿qué escenarios percibes que van a registrarse? Hoy de nuevo hay llamadas a movilizaciones. ¿Qué pasará con las movilizaciones? Sí, lo que sucede es que aunque saquen al gobernador, a Ricky, si ponen otra persona dentro de las mismas circunstancias, otra persona del mismo partido o de cualquier otro partido colonial, eso no va a cambiar nada. Si nos ponemos a mirar, detrás de todo está la mano del imperio, moviéndolo todo, igual que lo hace alrededor de todo el globo. Cuando tú te preguntas esos chats, ¿quién los tiró al medio? Siendo un chat del gobierno, suspicazmente tienes que pensar que el FBI o las fuerzas invasoras son las que lo han hecho. Ya ves que no han hecho como con Wikileaks, que tiraron, que al hombre han pedido incluso la pena de muerte, ¿no?, contra él ¿Crees, a ver si te entiendo, piensas que debe haber una interpretación, una suspicacia en que Estados Unidos tenía la intención de que este escenario se registrara? Sí, es así. ¿Pero por qué? Porque el señor si Ricardo Rosselló es republicano. Sí, es republicano, pero él ha estado exigiéndole a los Estados Unidos la estadidad, sobre pretexto de que nosotros somos ciudadanos norteamericanos. Sí. Y que eso sería un acto contra los derechos civiles del pueblo. Y bueno, recuerden que al imperio norteamericano lo que le interesa es mantener a Puerto Rico en su estado colonial. Por eso ellos suben y bajan a gobernadores para mantener ese estado de indefensión realmente. Te entiendo. En las calles se han escuchado voces, por ejemplo, que llaman a una constituyente. ¿Qué tan viable realmente es que esto se dé? Bueno, en este momento yo lo que entiendo es que el pueblo tiene que aprovechar, y nosotros la izquierda tenemos que aprovechar el momento para reunirnos y ver de qué manera llevamos este río del despertar nacional, porque lo que se está dando detrás de todo y del pretexto de sacar a Ricky es un despertar de la nacionalidad puertorriqueña, que en estos 121 años, por más que han intentado, no han podido matar. Nuestra puertorriqueñidad ha salido con ese pretexto, pero el pueblo se está dando cuenta del poder que tiene realmente y de que ser puertorriqueño es lo único que realmente nosotros podemos ser. Y en 121 años es algo que llama profundamente la atención y que seguramente a usted lo llena de orgullo,
es que son tan auténticamente puertorriqueños, no son norteamericanos. En las calles lo vimos. Es así. ¿No? Sí, no importa. ¿Eso cómo lo caracterizas? Bueno, yo entiendo que nuestra cultura ha sido realmente la trinchera más importante, además de la lucha de todos los partidos, sobre todo el Partido Nacionalista de Puerto Rico, que ya sabes que atacó en un momento al Congreso, la Casa Bléar, que somos los responsables, bueno, yo no, pero mis antecesores, de la Revolución del 50. Y entiendo que esa resistencia del puertorriqueño a dejarse convertir en lo que no es, por más que han intentado y por más que en ciertos momentos se ha logrado manipular el inconsciente colectivo, y mucha gente ha votado por eso, digamos, la estadidad, nunca han podido lograr que dejemos de ser puertorriqueños. Claro, Ricky Rosselló niega su puertorriqueñidad, o sea que cuando el presidente Trump dice que los puertorriqueños son corruptos, no se está refiriendo realmente a los puertorriqueños, sino a los puertorriqueños que venden su patria, a los puertorriqueños que se consideran, que quieren ser norteamericanos, que quieren desnaturalizarse, pero en realidad el pueblo, como tú has visto, como tú has podido sentir, y como yo también lo sentí porque estuve en esa marcha con mi esposa y mis hijos, y en todas las marchas que hemos podido estar, se siente la puertorriqueñidad, se siente que más allá de las ideologías, de las diferencias, está lo que nos une, que siempre es mucho más fuerte que lo que nos separa. Hemos visto una gran dignidad, especialmente esa fuerza de dignidad en las calles. Déjame ver la camiseta que tienes con la leyenda para preguntarte sobre ello. Soy boricua y libre, no voto en la colonia. Sí, esta es la posición que tenemos. Esa es una posición política del partido. La posición del Partido Nacionalista de Puerto Rico es que entendemos que votar en la colonia es justificar la colonia, es darle validez, y entendemos que dentro de una colonia no puede existir la democracia. Eso es una contradicción, es como un esclavo libre. Y ni siquiera, Gerardo, en este escenario donde bien dice de despertar, de dignidad, pensar en que puede haber un proceso de elección distinto donde ustedes asumen. Bueno, en este momento es que realmente lo que ha demostrado democracia en Puerto Rico ha sido la gente que se ha tirado a la calle. En la medida que nosotros caigamos nuevamente... Pero de cara a las nuevamente, elecciones de 2020... De cara a las elecciones de 2020 va a ser igual. Las elecciones en Puerto Rico son manipuladas por los Estados Unidos. Ellos manipulan las elecciones en el mundo entero. Las elecciones de su colonia también las manipulan. Incluso, como no sé si te lo dije, Hassan está siendo perseguido, ha llevado a los Estados Unidos por infiltrarse en el gobierno. Sin embargo, en Puerto Rico nadie se ha preguntado quién sacó a la luz eso. ¿Por qué? Porque conviene a quién. ¿A quién conviene? Entonces nosotros no caemos en ese juego. Nosotros buscaremos encauzar este movimiento. Gerardo, que no votar es darle la posibilidad, la oportunidad, la decisión a otros y perder ese momento. Realmente votar en Puerto Rico lo que ha traído es que el pueblo puertorriqueño y los independentistas cada vez seamos menos. ¿Por qué? Porque es una mentira. Si don Pedro Albizu Campos decía que si el voto en la colonia fuera bueno, no lo permitirían. Lo permiten porque saben que es la manera de mantener al pueblo tranquilo, creyéndose que participa de un proceso democrático que no es verdad. Es como decirle al esclavo, si escoge entre trabajar picando piedra o cortando la caña. No hay una libertad, no hay una soberanía para nosotros decidir. Una condición de engaño. No hay, esa es una condición de engaño. Ahora, te entiendo. Con el momento y el contexto en el que nos encontramos en el Foro de Sao Paulo, que desde las izquierdas, sobre todo en este caso particular de Puerto Rico, con toda la experiencia que se está viviendo, ¿cuál es la experiencia que se trae? Porque es un momento también para entender qué es lo que pasa con las izquierdas en el mundo y poder avanzar en los espacios que se han perdido. Tenemos varios ejemplos en América Latina. Bueno, yo entiendo que Puerto Rico y este momento de despertar trae... Hay mucha atención sobre Puerto Rico. Sí, hay mucha atención y trae a este foro algo muy importante, y es que no solo las cosas se mueven hacia la derecha, sino que también hay un renacer, hay un despertar, hay cosas que no se pueden
evitar. Los puertorriqueños somos puertorriqueños y somos latinoamericanos. Ya tú ves que nosotros venimos aquí a Venezuela y nos sentimos en casa. Eso no nos pasa nunca en ninguna otra parte del mundo, sobre todo en los Estados Unidos, claro. Porque somos allá realmente, el prejuicio es muy grande para con nosotros. Es importante que los partidos de izquierda aprovechemos y entendamos la importancia de esta coyuntura. Del momento histórico. Del momento histórico y que mantengamos la unidad. No creas que a pesar de que yo pueda tener esa observación de la situación de Puerto Rico, no le doy importancia o no me alegro de lo que está pasando. Yo entiendo que es un detonante, sí, que en la medida que lo encaucemos hacia el fin real, que podamos identificar cuál es el verdadero enemigo, que es el imperialismo yanqui, y podamos realmente lograr nuestro fin, que es la independencia. Para despedirte, si me refiero al Estado, no a gobiernos, son los distintos gobiernos, el modelo de Estado de gobernanza de los Estados Unidos fuera otro, ¿existiría o no existiría el Foro de Sao Paulo? Siempre hace falta el enemigo, siempre hace falta una fuerza contraria, porque en la realidad que todo en el universo tiene dos polos. Entonces, en la medida en que la cosa rítmicamente se mueve de un lado al otro, vamos progresando y vamos creciendo, vamos adelantando primero en la conciencia y luego en la manifestación de esa conciencia. Claro. Así que sí, cuando nos empujan somos más bravos. La realidad, esa es la realidad del pueblo venezolano, que la estoy viendo, la estoy sintiendo en la calle. Todo el mundo aquí en Venezuela, donde quiera que me meto, está bien claro de que ellos no quieren los yanquis aquí, que aquí sus problemas y sus situaciones, como que tenemos todos, las quieren resolver aquí entre venezolanos, y eso hay que respetárselo. Sabemos que las razones que tenga el imperio, que son obvias, son las que tienen donde quiera que se meten, que son el saqueo y son el destruir los pueblos y sobre todo los movimientos progresistas, no va a ser permitido en este país. Y eso me ha alegrado mucho. He conversado incluso con los soldados en la calle, con la policía bolivariana, y lo que he sentido es un pueblo bravo, el pueblo de Simón Bolívar, la espada de Bolívar, Latinoamérica. Por América Latina. Y bueno, estoy muy feliz de estar aquí, recibiendo esa energía, ese insumo. Y bueno, a los compañeros de Puerto Rico que están viendo esto, quiero decirles que aquí los compañeros de Venezuela y de toda América Latina que están aquí nos han festejado de una manera y están tan contentos porque todo el mundo puede ver lo que realmente está sucediendo detrás del detonante y de lo que es capaz de hacer un pueblo que parecía dormido. Así que yo te agradezco mucho y le agradezco a este pueblo tan maravilloso ese apoyo tan grande que han tenido siempre con la independencia de Puerto Rico. Y los veo a ustedes que además no dejan de sonreír. Muchas gracias, Gerardo. Nunca dejaremos de sonreír porque hay que defender la alegría. Muchas gracias, Gerardo. Un placer. Encantado. Muchas gracias. Gracias. Ahí estaba esa entrevista con Gerardo Lugo Segarra, presidente del Partido Nacionalista de Puerto Rico. Lo que viene ahora también es un camino que no se conoce, es nuevo, pero es inédito, histórico y lleno de emoción para el pueblo puertorriqueño. Entrevistas que hemos contactado, avanzado en el Foro de Sao Paulo con el capítulo de Caracas en Venezuela, que se extenderá hasta el próximo domingo y que a través del servicio informativo de Telesur les seguiremos llevando en todos esos espacios. Por supuesto, este viernes seguiremos también buscando a estos actores políticos o movimientos sociales que llegan a esta capital suramericana para tener la visión directa de sus pueblos, esa experiencia que traen para conocer lo que significa cada una de las experiencias que hay de estos pueblos de América Latina y del continente. Así ponemos punto final entonces a esta emisión de Noticia. Cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales, @Noticia Telesur, @Tatiana Telesur. Será hasta mañana, sigan con nosotros.